Cuando le preguntas a un fan de The Walking Dead cuál es la mejor temporada de la serie, me atrevería a decir que la mayoría piensa que es la número 6 por los momentos tan icónicos que tiene. Sin embargo, también otros piensan que es la número 4 o la 5 por ese Rick Grimes con barba que era bastante sanguinario y que no perdonaba a ninguna persona que se le acercara. Aún así, creo que hay mucha gente, y me incluyo, a decir que la mejor temporada de la serie en su historia siempre fue y será la primera temporada. Recuerdo cuando me enteré de esta serie, creo que estaban pasando la cuarta temporada por Canal Fox y me llamó mucho la atención este señor con barba, con una arma en sus manos y también una chaqueta que lo hacían bastante peculiar. Me quedé viendo unos minutos y cuando vi estos zombies que aparecían, pues la serie me llamó mucho más la atención y decidí darle un vistazo desde la primera temporada. Me llevé una sorpresa bastante grande al darme cuenta que ese Rick Grimes de la temporada 4 era un personaje bastante diferente al de la primera temporada. El Rick Grimes de la temporada 1 era un sheriff bastante normal, alguien que se despertó en el apocalipsis y que no sabía qué es lo que estaba pasando y que tiene que ir aprendiendo a lo largo del camino. Vemos que es una situación que podría pasarle a cualquiera, que puede que estés lejos cuando empiece el apocalipsis zombie y quieras encontrarte una vez más con tu familia. Lo que lo hace interesante acá es que es un sheriff y por lo tanto ya tiene experiencia con las armas y algunas cosas probablemente no van a causarle tanto terror, cosa que no funcionó en Fear the Walking Dead, esta serie que explicó cómo comenzó el apocalipsis zombie en una familia normal, se podría decir, y por lo tanto pues no tienen experiencia y es un tanto tedioso o aburrido verlos al inicio del apocalipsis. Ahora bien, una de las razones por las que la temporada 1 funciona tan bien es porque las historias son bastante claras. Tenemos a un personaje que quiere buscar a su familia y que se enfrenta a diferentes conflictos en el camino. Conflictos que yo creo que hacen que te plantees qué es lo que tú harías en esa situación. Por ejemplo, el caso de dejar a Merle Dixon en la cima del edificio atado te hace pensar como persona normal pues que deberías volver para poder rescatarlo porque sabes que lo dejaste allí. Además de las historias, creo que también los actores son muy buenos y me atrevo a decir que es el mejor cast en toda la historia de la serie. Obviamente en el camino se añadieron bastantes actores muy buenos, sin embargo el mismo John Bernard, el actor que interpretó a Shane, dice que no hay una familia como la primera temporada y la segunda. Esto porque al parecer había mucha química entre ellos, se llevaban muy bien y al mismo tiempo pues improvisaban escenas y se les hacía muy fácil al momento de rodar. Otra cosa que hace que yo creo que la temporada sea tan buena es el director, ya que teníamos un director que ya había hecho películas exitosas y que tenía prácticamente un ojo bastante cinematográfico. Luego de la salida de Frank Darabont en la segunda temporada, muchas cosas cambiaron porque aparecían nuevos directores que tenían una visión completamente diferente al director original. Sin embargo, el director que teníamos en la primera temporada me atrevo a decir que tenía las cosas bastante claras y ponía ideas o datos bastante interesantes en cada episodio para que siempre se hablara de él. Por ejemplo, el caso de la esposa de Morgan es algo que llamó mucho la atención de la gente porque en cada temporada se preguntaban por qué es que la esposa de Morgan, ya convertida en zombie, intentaba abrir la puerta y cómo conocía la casa en la que vivía. Y estos pequeños detalles te mantenían al pendiente de la serie porque uno creía que tal vez en el próximo capítulo o en la próxima temporada te explicarían estas pequeñas cosas. De alguna manera pensábamos que los zombies eran un poco más inteligentes porque algunos podían correr, otros escalaban vallas para poder alcanzar a las personas y es algo pues que al final se terminó olvidando. Otra cosa que hace muy especial a la primera temporada es que no tiene prácticamente relleno, la historia va a donde tiene que ir y simplemente son 6 capítulos bastante buenos que probablemente podrías volver a verlos sin aburrirte. A diferencia de otras partes en las que muchos fans han dicho que si verían alguna temporada como la 7 o la 8 pues se saltarían algunos capítulos que son bastante aburridos. La primera temporada tenía muy clara la historia que quería contar, la historia de ese Rick Grimes, un sheriff que había perdido a su familia y que tiene que enfrentarse a diferentes conflictos para poder llegar hasta ellos y en el paso pues tomar decisiones muy difíciles. La serie te mantenía pegado a la pantalla con cada episodio porque al mismo tiempo queríamos ver si de alguna manera existía una cura cuando te dicen que tienen que encontrar el CDC para poder obtener respuestas a esas preguntas que todos teníamos. En el momento en el que nos enteramos de que todo ya está perdido, sabemos que la historia va a seguir, pero que no va a estar centrada en una cura, sino en más bien conocer más de los personajes y enfrentarse a diferentes conflictos que vayan apareciendo. El ambiente posapocalíptico estaba muy bien logrado y aunque tuvimos muy pocos escenarios, me atrevo a decir que esos pocos escenarios quedaron marcados en la memoria de todos los fans. Por ejemplo, ese hospital en el que Rick Grimes se despierta, ese vecindario de Morgan, ese edificio en el que abandonan a Merle Dixon o también Rick Grimes entrando en caballo a la ciudad de Atlanta.
En fin, si tuvieran que elegir una de las tantas temporadas de The Walking Dead, ¿ustedes con cuál se quedarían? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios.